Buenos días, gracias a todos por acompañarnos en el webinar del día de hoy con el tema de monitoreo y supervisión de sistemas de detección de incendio. Nos acompaña el ingeniero Alonso Aguilar por parte de Honeywell, representante de la marca en México, su servidor Daniel Romero de Ingeniería de Seguridad Electrónica en Cisco, específicamente del área de detección de incendio. Y ya tenemos confirmación de audio y video. Muchas gracias a todos por su confirmación. Fue bien recibida. Entonces, vamos a pasarle los controles al ingeniero Aguilar para que nos realice la presentación. ¿Listo, Alonso? Sí, si puedes ahorita iniciar las primeras slides, Daniel. Perfecto. Tú me dices cuando la cambie. Adelante, estamos listos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia a este webinar. Acá Alonso Aguilar de Honeywell transmitiendo acá desde San Luis Potosí. Ahora, bueno, la agenda que teníamos para el día de hoy, vamos a platicar sobre cómo interactúan los sistemas de detección de incendio con los sistemas de protección contra incendio, que comúnmente se conoce protección contra incendio a los sistemas hidráulicos de supresión, de extinción, aunque el concepto en realidad de protección contra incendio pues abarca mucho más que eso, ¿verdad? Porque abarca la detección, abarca la supresión, la notificación, abarca también la detección activa en cuanto a elementos intumescentes, puertas cortafuego, todos estos componentes son parte del concepto de protección contra incendio, aunque es muy común que PCI solo se haga referencia a ello como a los sistemas de extinción, ya sea por hidrantes o por rociadores. Entonces, bueno, vamos a comentar principalmente y como siempre, pues lo más relevante es tener un marco normativo, un marco de referencia para verificar cuáles son los requerimientos que nos exige. En este caso, la mayoría de las referencias vamos a hacerlas a la NFPA, que es nuestra principal guía de referencia. Y bueno, entramos a ver los tres, la clasificación de los tres principales dispositivos que se usan o que se supervisan o monitorean desde el sistema de detección contra incendios. Entonces, vienen varios slides que no vamos a leer por completo, que son todas las referencias normativas, pero era importante incluirlas aquí en la presentación para efecto que cuando ustedes la reciban, pues la puedan tener como un documento de consulta. Entonces, siguiente, sí. Bueno, hablando sobre la introducción, tenemos sistemas de flujo de agua, que esto generalmente es un monitoreo, la posición de la válvula, que aquí tenemos varios dispositivos, tenemos varios tipos de válvulas, entonces hay varios supervisión de posición de válvula. Y estos elementos que generalmente se instalan, porque en la mayoría de ellos, por ejemplo, en los sensores de flujo de agua hay que intervenir, hay que hacer algunas perforaciones en la red de hidrantes o de rociadores, no siempre es un alcance que les toca hacer a los contratistas o integradores que hacen detección de incendio. Esto muchas veces en la ejecución de las obras queda abierto o no está bien definido quién es quien lo debe de suministrar, si el supervisión del hidráulico o el de detección de incendio, ¿no? Entonces, como hay que intervenir las tuberías, la recomendación es que estos dispositivos, si ustedes están enfocados al sistema de detección de incendio, se los exijan al contratista que esté haciendo la instalación de extinción, ¿verdad? Que exijan los planos para saber en dónde está la ubicación de las válvulas, dónde está la ubicación de los sensores de flujo de agua o de los switches de presión, ¿verdad?
Bueno, este es, en términos generales, los interruptores de supervisión de válvulas se utilizan para monitorear si la posición de las válvulas, la posición correcta, dice ahí. ¿Por qué? Porque en algunas válvulas generalmente deben de estar abiertas, mientras que otras deben de estar cerradas en operación normal. Hay otras ocasiones, por ejemplo, cuando hacen el mantenimiento, se cierra la válvula que va hacia el riser de hidrantes o de rociadores y se abre una válvula de recirculación para así arrancar las bombas y ver que efectivamente pues están funcionando de manera correcta, tanto el nivel del agua, el nivel de combustible de la bomba que está arrancando eh, con las baterías de respaldo o ya sea con la energía primaria. Entonces, es importante saber que las válvulas estén en su posición adecuada. Los presostatos o la supervisión de presión también se usa. Aquí dice para controlar, creo que hay un error de traducción, en realidad se supervisa que exista la presión correcta dentro de la tubería. Dice acá también se puede controlar en la presión del agua en los sistemas de rociadores de tubería húmeda. Siguiente, Daniel. Ok, bueno, hablando sobre el marco normativo, mencionamos, vamos a hacer referencia principalmente a la NFPA, y esta es una traducción literal de un documento de System Sensor que se les va a hacer llegar también junto con esta presentación, donde nos marca las principales normas y cuáles son los requerimientos dentro de la NFPA. Casi todas estas son normas referentes a sistemas de supresión. Por ejemplo, la 13, que habla de rociadores, aquí menciona que el sistema de tubería húmeda debe estar equipado con una válvula de retención de alarma o otro dispositivo de detección de flujo de agua. ¿Por qué es importante monitorear el flujo de agua? Y estas señales generalmente son consideradas como señales de alarma, ¿verdad? El flujo de agua es considerado como una señal de alarma, no como un problema, no como una supervisión, porque cuando llega a haber algún conato y que si el edificio o bien no tiene una cobertura total con detectores automáticos o las estaciones manuales, o probablemente está alguna área deshabilitada del sistema, puede ser que se inicie alguna señal por medio del flujo de agua, ya sea por la apertura de un rociador o bien por el uso de un hidrante, de una manguera, ¿no? Cuando se abre el rociador, cuando se activa el rociador o cuando se abre el flujo de una manguera, pues esto ocasiona una baja de presión en la red hidráulica que automáticamente va a activar las bombas. Entonces va a comenzar a fluir el agua dentro de la red de tubería y este flujo ya es considerado como una alarma. Por eso es importante que se monitoree para llevar esa señal al sistema de detección de incendio y poder entonces activar las sirenas, los estrobos, el voceo, sea lo que sea que tengan como dispositivos de notificación audiovisual. Cuando estos sistemas no están monitoreados, ahora hablando exclusivamente del flujo de agua, pues no sabemos cuándo, cuándo se active la señal. Podrá que sí activarse el rociador o puede extinguir o se podrá usar la manguera, pero no tendremos la notificación en las zonas para la evacuación de los ocupantes del inmueble. Daniel, quiero pedirte si me podrías otorgar permiso para correr la presentación. Ya estoy acá en mi otro dispositivo. Perfecto, te paso los controles. Gracias. Ya tenemos ¿Sí me imagen, confirma? Alonso, cuando gustes. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, eso es importante, ahí lo marca en la 13. Otro punto, estos puntos que estamos leyendo generalmente se van a repetir en las otras normas, son
muchos bullets o muchos requerimientos que son similares en las diferentes normas. En la NFPA 13 también dice que un sistema de tubería seca debe estar equipado con accesorios de alarma, listados a la válvula, ¿no? Listados, aquí también algún error de traducción. Dice aquí en el siguiente que los sistemas deben de tener alarmas accionadas independientemente del sistema de detección y de flujo de agua. Eso también lo hacemos con el monitoreo del flujo de agua. Y los indicadores, los sensores de flujo de agua tipo paleta solo deben de instalarse en sistemas húmedos. Bueno, la NFPA 25 también nos indica que esta norma es la de inspección previo mantenimiento de protección contra incendio. Aquí habla prácticamente sobre la frecuencia, frecuencia y en algunos casos protocolo del mantenimiento de los dispositivos. Generalmente el mantenimiento pues no es muy complicado, consta de la limpieza de los equipos, ver que no tengan algún daño físico, alguna obstrucción de acceso o algún daño evidente. Pues cuando la señal o cuando el daño sea de conexión, esto en automático lo debería mostrar en el tablero de detección, pero la inspección es prácticamente para verificar si hay algún daño físico o algún riesgo de que el sistema no esté operando de manera adecuada. Habla sobre los dispositivos de flujo de agua, prueba semestralmente, los dispositivos de supervisión y alarma de flujo de agua, en este caso todos los de monitoreo, prueba trimestral, los interruptores de supervisión de válvulas, prueba semestral. El siguiente punto es importante, dice una señal distintiva indicará el movimiento de la válvula normal, es decir, cuando pase de su posición normal a la posición abierta o cerrada, dependiendo del caso, debe de mandar una señal en las dos primeras de la válvula de volante o cuando el vástago de la válvula se ha movido una quinta parte de la distancia. Esto generalmente, bueno, aquí lo dice muy específico, pero el dispositivo que hace esta función, que es el OSY2, pues ya está calibrado para activarse ante estos movimientos de la válvula tipo volante. La señal no se restablecerá hasta que la válvula vuelva a su posición normal. Esto es en FPA 25, inspección previo mantenimiento. Tenemos también la NFPA 72, que esto es de alarma y detección. Aquí en el punto 2 es relevante mencionar que el movimiento del agua debido a desperdicio sobre presión o presión variable debido a los cambios de temperatura no debería de iniciar una señal de alarma. Entonces, estas fluctuaciones en el agua dentro de la red de hidrantes, aunque puedan mover un poco el sensor de flujo de agua de paleta, que ahora vamos a ver pues cómo está construido este dispositivo, esto no deberá de generar una señal de alarma. Se deben de iniciar dos señales separadas, una que indique el movimiento de la válvula desde su posición normal y otra que indique el restablecimiento. Aquí es algo que se repite de la 25. También el siguiente punto ya lo mencionaba en la 13. La señal de anormal se restablecerá en una posición de válvula excepto la normal. Se deben iniciar dos señales, también ya venía en la 25. Y acá dice que un dispositivo de supervisión de presión para un sistema de tubería seca debe indicar las condiciones de alta y baja presión. La señal anormal se inicia cuando la presión aumente o disminuya de más allá de 10 libras, ¿no? Esto también ya lo hace el dispositivo per se, que ahora vamos a revisar. El siguiente punto dice sobre los sensores de flujo de agua en una red de hidrantes, o no en una red de hidrantes, en un circuito de dispositivos de iniciación no debe de exceder 5. Aunque generalmente los IDCs permiten hasta la conexión de 20 dispositivos convencionales, como lo son todos estos dispositivos de los que estamos hablando, son dispositivos convencionales que no requieren energía eléctrica ni requieren
conexión de lazo. Son dispositivos que funcionan de manera mecánica, ¿no? El sensor de el IDC, en este caso sí está limitado a tener máximo 5 sensores de flujo de agua. Ok, tenemos el número de dispositivos de supervisión que se permite conectar, no debe exceder los 20, exceptuando, acá ya vimos en los de flujo de agua. Y las señales de alarma por otros dispositivos de iniciación, sean estaciones manuales, sensores automáticos, sensores de flujo de agua, o activación de otros sistemas o equipos de extinción de incendios, se tratarán como señales de alarma. Es lo que decíamos, no pueden ser señales de supervisión ni tampoco de problema, deben de ser señales de alarma. Así es que esto se configura en el type code de los módulos de monitoreo que se usan para monitorear estos dispositivos. La NFPA 101 también es el código de seguridad humana. Habla aquí de las señales de iniciación de alarma, habla sobre la señal de supervisión en caso de que haya una condición que pueda perjudicar el funcionamiento del sistema, y aquí habla sobre el monitoreo de las válvulas, de las fuentes de alimentación, de la bomba contra incendios. Hay algunas señales que se toman directamente de la bomba contra incendios. Esto no está cubierto en este webinar porque, bueno, todas las bombas pueden emitir o pueden hacer interfaz con detección de distintas señales. Tenemos una referencia que sí les vamos a compartir de las señales que comúnmente se toman, pero esto puede variar dependiendo de la marca del controlador de las bombas. Bueno, hay otros dos códigos que son menos comunes acá en México, la NFPA hasta la 101, la 72, la 25 y la 13 sí suelen ser de mucha referencia en México. En el caso de la NFPA 5000 no es tan común que se haga referencia, sin embargo, pues también tiene algunos requerimientos sobre el monitoreo y supervisión de PCI, y también el Código Internacional de Construcción, el International Building Code, también habla aquí sobre el monitoreo de las válvulas y la supervisión, ¿no? Hace referencia a la 72, hace referencia a los dispositivos audibles cuando se active el sistema de rociadores, aquí dice, equivalente al flujo de un solo rociador. O sea, si hubiese mayor del flujo de un solo rociador, del orificio más pequeño se debe proporcionar ya una señal de alarma. Ok, estos son los requerimientos normativos a los cuales o con los cuales debemos de justificar ante sus clientes, ante las constructoras, los contratistas, pues que se debe de integrar el sistema de PCI. Todas estas señales debemos de llevarlas al sistema de detección de incendio. ¿Con qué dispositivos lo hacemos? Entonces tenemos los sensores de flujo de agua. Estos se seleccionan de acuerdo a al diámetro de la tubería. Puede ser desde una tubería de 2 pulgadas hasta una tubería de 8 pulgadas. Este tiene una paleta. Aquí estoy haciendo caudal de actuación. Aquí habla de 4 a 10 galones por minuto, ya tendríamos la activación del sensor. Voy a abrir aquí a la especificación técnica que también se les va a hacer llegar. Estos dispositivos pues todos cuentan con los listados UL y FM requeridos para sistemas de detección contra incendio. Y aquí se ve pues una sección de cómo es el dispositivo y cómo interviene pues la tubería. Va abrazada con una abrazadera tipo U, creo que se llaman estas abrazaderas. Tiene la paleta, entonces cuando hay flujo nos va a dar la activación del sensor que va a estar monitoreado. Acá están cómo son los bornes de conexión. Generalmente va como normalmente abierto, de tal manera que cuando se mueve la paleta cambia a cerrado y manda la señal de alarma. Sensor de flujo de agua siempre es una señal de alarma. En otros casos es de supervisión, en este caso es de alarma. Entonces el modelo depende del diámetro de tubería
Reitero, es difícil a veces que si ustedes están llevando el sistema de detección de incendio, que les permitan a ustedes intervenir o hacer las perforaciones, por ejemplo, del sistema o de la red de tubería de hidrantes, ¿verdad? O de rociadores. Si está dentro de su alcance, lo más adecuado es que soliciten ya las perforaciones en las ubicaciones adecuadas para que ustedes lleguen a colocar este dispositivo. Y después el módulo de monitoreo al cual van a mandar la señal al panel de detección de incendio. Ese es el único pues sensor de flujo de agua. Tenemos otros dispositivos que ya son más de supervisión de válvula. Tenemos 3 tipos diferentes de dispositivos de supervisión de válvula. El primero es el OSI2, que es para las válvulas tipo compuerta o estas válvulas que tienen tornillo. Puede ser una válvula desde 1 hasta 12 pulgadas, es el mismo dispositivo. Con estos tornillos se ajusta y se instala en la válvula tipo volante. Hay otro dispositivo que es supervisión de presión. No, perdón, vamos a ver primero este tipo compuerta. A ver, un segundo. Quiero abrir aquí el water flow. Voy a abrir aquí otra. Ajá. Volviendo al sensor de flujo de agua, bueno, así es como se tiene que hacer la perforación y así es como se abraza. Tiene un empaque aquí donde se introduce la paleta dentro de la tubería y bueno, acá están los bornes de conexión. Este es el sensor de flujo de agua. En el tema de el switch supervisor de la válvula, a veces puede resultar un poco complejo las primeras veces que hacen la instalación de este dispositivo, pero aquí hay un ejemplo muy claro de cómo está el vástago donde están una cuerda corrida en la válvula y ahí es donde se inserta el actuador. Entonces menciona aquí más o menos cómo se hace la instalación dentro de la válvula de tipo volante. Entonces cuando hay un giro de la válvula o pasa a dos cuerdas del tornillo, ya esto es cuando se debe de activar el dispositivo. También tiene su borne de conexiones muy similar al del sensor de flujo de agua. Tiene también normalmente abierto y normalmente cerrado. Este dispositivo también se puede instalar en las válvulas tipo poste. Este dispositivo, el OSI2, también funciona para las válvulas. No, perdón, este es el de las válvulas de tipo poste, que también tiene un pequeño actuador. Estos generalmente son para montaje en exteriores. Los de las válvulas de compuerta, muchos se usan en los cuartos de bomba, otros en exteriores, cuando hay ramales o bifurcaciones en el ramal de la tubería. Este sensor para válvulas tipo postes sí va la mayoría de las veces en exterior. También tengo por aquí este es el PIP2. Acá está un ejemplo de cómo se instalan. El actuador es el que nos va a marcar la señal cuando una de estas válvulas sea abierta. Igual tiene que ir conectado. Cuando va en exterior se recomienda el montaje de tubería Liquatite o Liquid Tight y también tener el dispositivo o el módulo de monitoreo en una caja para aplicaciones de exterior. Entonces, este es el PIP B2. Tenemos los sensores o interruptores de presión. PS, un momento, a ver, déjenme. Esta es una
supervisión para aplicaciones especiales donde no existe una válvula tipo poste o no existe una válvula aprobada donde se puede instalar el OSI 2. Este generalmente tiene un cable o un plug que esto se puede colocar dentro de la válvula tipo volante o de otro tipo de válvula que no, donde no se puede instalar, ya sea por espacio o por ubicación, donde no se puede instalar el OSI 2. Es muy sencillo inclusive también hay válvulas que no están aprobadas que generalmente se usan en registros soterrados, en áreas abiertas, donde la supervisión puede depender o con este tipo de válvula puede ser simplemente cuando destapen el registro, porque se va a desconectar este plug y va a mandar la señal de supervisión. Todos estos dispositivos sí son de supervisión. Entonces tenemos el dispositivo, tenemos la válvula y cuando se llega a abrir la válvula, pues va a desconectar el plug y va a mandar la señal de normalmente abierto, ¿no? O normalmente cerrado. Más bien normalmente cerrado. También, al igual que todos los demás, se requiere un módulo de monitoreo. Bueno, dependiendo de la marca, puede ser un módulo en clase B o un módulo en clase A. Acá vienen los manuales que se les van a compartir también con estos diagramas de conexión. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario sobre estos dispositivos. Llevamos pues los sensores de flujo de agua, los sensores de supervisión de válvula y de aplicaciones especiales también. Tenemos una pregunta aquí, Alonso. Sí. Antonio nos pregunta, ¿System Sensor cuenta con supervisores de actuación de las válvulas solenoides, caso activadores de válvulas de diluvio? La respuesta es no. No tenemos supervisores de actuación. Generalmente estos dispositivos nosotros creo que la nueva norma, hablando de la 2001, ya exige que se monitoree la posición de la válvula solenoide, pero nosotros no tenemos ni la solenoide, sí, los actuadores no los tenemos, solo monitoreamos pues actuadores de otras marcas mediante módulos de monitoreo, pero no están en el portafolio de System Sensor. Se me ocurre que, bueno, como una idea, ¿verdad? Que pudiera instalarse entonces un sensor de flujo después de la válvula o antes, incluso antes de la válvula, y cuando la válvula se active, entonces también tendremos un flujo que pueda ser monitoreado precisamente por el sensor de flujo, ¿no? Podría funcionar, sí. Sí, podría ser funcional. Ok, bien, pues ahí tienes, Antonio. Esperamos haberte ayudado. No hay más preguntas, muchachos. En el momento que tengan alguna duda, con toda confianza, por favor, pónganla en el módulo de preguntas y aquí estaremos atentos para contestarla. Adelante, Alonso. Gracias. Bueno, los supervisores de presión, estos o los modelos están en función del rango de regulación de 40 a 20 libras. Se usa el EPS 10, 1 o 2. De 10 a 100 libras, EPS 40, 1 o 2. De 10 a 200 libras, EPS 120. Estos también tienen ¿cómo se llaman? Sus bornes de conexión, normalmente abierto, normalmente cerrado. Y este dispositivo, vamos a ver aquí el PSP, este es el EPS 40. Bueno, también es esto lo que se inserta o sí, como si fuese una cuerda corrida. Es ahí donde entra el agua o donde se va a censar la presión de la red. Tiene sus bornes normalmente abiertos, normalmente cerrado. Y hablamos pues de que los dispositivos de sensores de flujo de agua van a emitir una señal de alarma, y los switches de presión o switches de supervisión de válvula
van a emitir una señal de supervisión. ¿Cómo hacemos eso en el tablero de detección? Y voy a expandir un poco porque creo importante mencionar. Alonso, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Antes de avanzar más en el tema, tenemos una pregunta de Cintia, que no me gustaría que se perdiera en el contexto. Nos pregunta Cintia que mencionaste que para aplicaciones en exterior se debe tener una caja para intemperie. Pregunta Cintia que si hay algún modelo particular que sea uso exterior o si te refieres a una caja adicional como cubierta al dispositivo. No, yo me refería, pues lo más recomendable es tener una caja cerrada, algún gabinete pequeño que cumpla con un grado de protección para exteriores, dependiendo del ambiente, ¿verdad? Si está expuesto a mucho, pues en áreas de mucho aire o áreas donde puede tener filtración de agua por lluvias, o en áreas, no sé si hay corrosión, pues hay grados de protección de NEMA o de IP que pueden ofrecer una protección para sus dispositivos. No me refería a solo poner una cubierta, porque bueno, siempre al final cuando ya tenemos un módulo de monitoreo, ya estamos llevando ahí bajo voltaje, tenemos cerca de 20 volts en el circuito SLC, y esto, si de no estar bien protegido, pues puede ocasionar problemas, los famosos problemas de ground fault. Gracias, Alonso. Ahí tiene Cintia. Sí sería considerar una cubierta de nivel NEMA 4, por ejemplo, para que puedas asegurar la integridad del equipo ante la intemperie principalmente. Gracias por tu pregunta, Cintia. Continuamos, Alonso. Gracias. Ok, bueno, no sé si están viendo ahora aquí estoy en un manual de programación de un panel, de un tablero Farlight, por ejemplo, tomé el MS9000, no, perdón, es el ES200X. Software, solo para ver los diferentes type codes que se pueden usar. Déjenme latino a ver en dónde están los types. Monitor type. Un módulo monitor puede pues, realizar muchos tipos de funciones diferentes, desde monitorear estaciones manuales convencionales, como son las estaciones para exteriores, las BG12LOB. Esas son estaciones convencionales, pues deberían de configurarse con como pull station. Aquí están los sensores de flujo de agua. Dice Fire Alarm Delayed. ¿Por qué dice aquí que tiene un retraso? Porque esto nos ayuda a mitigar nos asegura pues que no vamos a tener una activación de alarma cuando hay fluctuaciones normales, llamémosle así, dentro de la red de tuberías, ¿no? Entonces, si hay un movimiento de la paleta dentro de la red de PCI por fluctuaciones de unos 3, 4 segundos, no nos va a generar una alarma. Hay un pequeño retraso para garantizar que la paleta se mantenga en la posición anormal, digamos, o en la posición de flujo, entonces ya nos manda la señal de alarma. Dice aquí que es un fire alarm, es una señal de alarma. Aquí dice la acción cuando se activa. Tenemos módulos cuando se monitorean cuando se configuran como monitor, pues solo nos va a dar una señal de alarma general. Aquí habríamos que buscar las de supervisión, por ejemplo. Una señal de tamper podría ser una que cuando se usa el sensor de supervisión de aplicaciones especiales, podría ser un tamper para un registro soterrado, saber cuándo está abierto, ¿verdad? Y por aquí vamos a buscar el de dispositivos de humo convencionales, de temperatura convencionales, riesgo de alerta de riesgo, de tornado, supervisión. Simplemente hay que usar el supervisory o supervisory AR para las señales ya sea de la posición de la válvula, tipo poste, tipo volante, o para el sensor de presión. Estamos supervisando.
Esto significa que cuando se activen esos dispositivos, pues en el tablero de control vamos a tener encendido el LED amarillo con la señal de supervisión y no nos va a activar los NACs, no nos va a activar los dispositivos audiovisuales. Simplemente va a permanecer ahí la señal de que algo dentro del sistema de PCI no está funcionando de manera correcta. Como saben, en la mayoría de los casos, pues los tableros de bombas contra incendio van ubicados dentro del cuarto de bombas. Y igualmente, en la mayoría de los casos, los sistemas de detección, los tableros de detección se ubican dentro del cuarto de monitoreo o donde están los guardias o en algún área de mantenimiento. Entonces, en este sentido, pues, permite a través del sistema de detección de incendio tener visibilidad de todo lo que está ocurriendo en el cuarto o en el sistema de PCI. Finalmente, y antes de pasar pues otra vez a la sección de preguntas, quiero presentarles acá una tabla que les voy a compartir. Denme un segundo para encontrarla. Aquí dice monitoreo y supervisión de cuartos de bombas. Este es un resumen de otras señales que se toman también del sistema de PCI, como la señal de encendido de la bomba. En muchos casos, cuando las bombas y sus controladores no son aprobados para uso contra incendio, no vamos a poder obtener estas señales. Pero en los que sí lo son, pues ustedes, si tienen acceso al tablero de bombas contra incendio, van a ver en la parte posterior, generalmente de la puerta del tablero, van a ver un diagrama de conexiones donde indica de dónde pueden tomar estas señales, ¿no? Aquí viene la referencia de la 72, donde pide este requerimiento. Señal de encendido de la bomba. Para eso pues no necesitamos ningún dispositivo como los que ya mencionamos, simplemente tomamos la señal del tablero de la bomba. Esta es señal de problema también. Supervisión de válvula, ya lo mencionamos. Se requiere una válvula OSI 2 y un módulo de monitoreo. Supervisión de flujo de agua, se requiere un sensor de flujo de agua, water flow, y el módulo de monitoreo. Supervisión de presión, aquí usamos el EPS y el módulo de monitoreo. Y hay otras señales que son importantes también tomar, como el nivel de agua del cuarto de bombas contra incendio, de la cisterna, perdón, que nos va a asegurar pues que tenemos el nivel adecuado en todo momento. Es recomendable considerar un sensor de nivel de agua. ¿En qué parámetro? Esta señal se activará cuando el nivel de agua ha disminuido o se ha sobrepasado más de 70 milímetros. Esa es una primera señal de activación de supervisión, y esto debe de volver a su restauración cuando pues el nivel de agua se ha vuelto a su posición normal. No tenemos en System Sensor ni en Honeywell, en nuestra área de sistemas de alarma y detección, no tenemos sensores de nivel de agua, pero sí hay varios en el mercado que ya te entregan la señal y solo la vamos a monitorear mediante un módulo de monitoreo. También es recomendable tener pues monitoreado el nivel de combustible de la bomba diésel y la señal de configuración de tablero de protección contra el incendio, para garantizar que siempre debe estar en automático, ¿verdad? Y cuando se ponga en manual, pues esto nos va a mandar una señal de supervisión, porque la posición correcta es en automático. Dice acá, cuando existan condiciones de frío, también debemos de monitorear la temperatura del agua. Si la temperatura baja por menos de 4.4 grados, nos manda señal de supervisión, y esta se restaura cuando sube después de los 4.4, y también la supervisión de temperatura del cuarto de bombas. Entonces, estas son las señales que generalmente vamos a tomar del cuarto de bombas. Esto se tomó de la NFPA 72 de la versión 2016. Entonces, siempre que ustedes argumenten en sus proyectos o hagan el sembrado o hagan la memoria descriptiva de su proyecto,
pues acá están los argumentos con los cuales pueden justificar la consideración de sus sensores de flujo de agua, de su supervisión de válvula. Es muy, muy importante que los operadores, porque pues los operadores están en el cuarto de monitoreo, tengan visibilidad tanto del sistema de detección de incendio, que esto ya lo hacen automático, todos los sistemas de Honeywell y todos los sistemas aprobados UL, pues ya tienen el monitoreo de todos sus dispositivos puntualmente y también de la integridad de sus circuitos de SLC, de sus circuitos de iniciación y de sus circuitos de notificación o de sus circuitos de speakers y de 24 volts. Eso lo hacen automático, pero para monitorear y supervisar PCI, pues necesitamos de estos dispositivos adicionales para saber lo que ocurre en el sistema hidráulico. Bueno, pues esto es lo que tenemos preparado para este webinar. No sé si hay alguna pregunta adicional, algún comentario, algún caso que quieran compartir de su experiencia en sus levantamientos, en sus proyectos. Cualquier aportación es bienvenida. Tenemos algunas preguntas aquí acumuladas, Alonso, a ver si nos puedes ayudar a contestarlas. Mira, nos pregunta Antonio, si se debe colocar sensores de flujo y supervisión de válvulas en todos los risers del edificio. Si es así, ¿qué norma en específico establece esto? Ok, esto no sé si lo mencionamos aquí, pero yo lo leí aquí creo que es en el IBC, donde menciona todas las válvulas que controlan el sistema deben ser supervisadas eléctricamente, todas las válvulas. Esto es en el IBC, en el International Building Code, pero esto también debe de venir en el, no sé si en la 101 o en la 13. Los sistemas de acción. Estos son solo unos fragmentos, quizá ya adentrándonos un poco más, yo me imagino que eso debe de venir en la norma 13, pero sí, todos los risers deben de ser monitoreados o supervisados. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta más de Antonio también. Nos comenta, ¿el módulo de monitoreo de válvulas PSP1 se puede usar para supervisión de válvulas en riser, detección de cierre, y para supervisión de hidrantes, detección de apertura? Si es así, pregunta. A ver, hablamos del PSP1. PSP1 se puede usar para supervisión de válvulas en riser, detección de cierre, y para supervisión de hidrantes, detección de apertura. Se podría utilizar, sí, porque esto es para aplicaciones generales. Sin embargo, si ya están, no sería de carácter normativo que se supervisara. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un sensor de flujo de agua, en este caso dentro de la red de tuberías dentro del edificio, pues este nos va a dar la señal cuando hay alguna activación de una manguera o de un rociador. Entonces, se usa cuando hay ¿cómo se llaman? Válvulas que no son aprobadas para uso contra incendio, no se les puede colocar este interruptor de supervisión, entonces sí se usa el PSP1. Es para aplicaciones especiales. Todos los casos donde no se pueda, donde hay equipos que no son aprobados para uso contra incendio, pues no va a caber un supervisor de este tipo. Entonces se usa el PSP1. Excelente. Bien, ahí tienes, Antonio, José Antonio, o Antonio José, no sé cómo sea la forma correcta. Muchas gracias por tus preguntas. Tenemos más preguntas, una más de Cintia. Nos pregunta si la diferencia entre latching y no latching en esta opción de supervisión, ¿cuál es? Ok, muy buena pregunta. Sí, eso vale la pena aclarar ese punto, porque aquí hablaba sobre tracking. Habla un type code que, reitero, todas las funciones estas las va a hacer el módulo de monitoreo, ¿no? Un mismo módulo de monitoreo, sea el MMS 300 o el 301 o el módulo monitor dual, sea cual sea el tipo,
Lo que va a hacer la diferencia es cómo se configura ese módulo de monitoreo. Hablando de esas dos señales de supervisión, hablamos de una señal supervisory, que es una señal latching o una señal enclavada. Esto significa que, que si, déjame poner un ejemplo no con el sensor de flujo de agua, porque ese es de alarma y ese siempre es una señal enclavada, pero en supervisión, con el OSI2, si el usuario llegase a mover el volante de alguna válvula, vamos a tener la señal de supervisión en el tablero de incendio. Y si vuelve a la posición normal, en el tablero no se va a quitar la señal de supervisión porque es una señal enclavada. Hay que reiniciar el tablero para que el sistema vuelva al estado normal. Cuando una señal es supervisory, AR o tracking, dicho de otra manera, o no latching o no enclavada, esta señal, este tipo de type code o de type del módulo, cuando cambie la posición de la válvula, pues se va a poner en señal de supervisión, pero si la válvula vuelve a su posición normal, en automático el módulo de monitoreo desactiva la señal de supervisión y el panel vuelve al estado normal, sin necesidad de restablecer el sistema. La recomendación para estos dispositivos de supervisión es que se usen en tracking, en el modo de no enclavado. No sé si me di a entender con esto del enclavado o del no enclavado. Nada más como comentario extra, la Sí. nomenclatura AR corresponde a autorreseteable. Entonces, autorreseteable, no latching, tracking, son lo mismo y son contrarios a latching, que es enclavado, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que, lo que nos explicó el ingeniero Alonso, que cuando tenemos una activación de un sistema, como mencionaba, cuando giramos la válvula y activamos el sistema, a lo mejor alguien puede decir, ah, caray, ya activé el sistema y no era lo que quería, ¿no? Entonces regresa la válvula a la posición como para que tratar de restablecer el sistema, pero eso no lo va a restablecer si está configurado como latching o como tracking. ¿Ok? La única forma de restablecerlo es reiniciando el panel. Entonces, la nomenclatura autorreseteable quiere decir que si se devuelve la válvula a su posición original, entonces el sistema se va a auto reiniciar o autorresetear automáticamente sin que tengamos que hacerlo desde el teclado del panel. Entonces, normalmente, hasta donde entiendo, por normativa, todos estos sistemas deben ser tracking o latching, que es lo mismo, o enclavados, que también es lo mismo. Esperemos El latching ayudar a usted, enclavado. confundido más. Tenemos otra pregunta de Sí. Antonio. ¿Qué vida útil estimada tienen los supervisores de válvulas a la intemperie? ¿Tendrás algún tiempo estimado o conocido? Pues, creo que esto puede ser muy variable, Antonio, dependiendo de las condiciones ambientales. Cuando hay corrosión en el ambiente, pues inclusive el empaque puede, como está, bueno, el empaque está haciendo sándwich, digamos, entre el dispositivo y entre una plaquita que tiene, que son metálicos, puede ser, tener corrosión y oxidación, y puede tener un menor tiempo de vida útil. El año pasado tuvimos, de hecho, algunos, problemas con un lote que hicimos el cambio de dispositivos de exteriores, porque estaban durando muy poco, pues, el tema del empaque ahí. No venía con las medidas adecuadas. Entonces, sería muy difícil poder establecer un tiempo estándar de vida útil de los dispositivos, porque todo depende de las condiciones ambientales. Yo creo, y bueno, de acuerdo a la norma, no a la norma, de acuerdo a algunos documentos que tenemos de durabilidad de los equipos o de vida útil, generalmente mencionamos cerca de los 10 años para todos los sistemas de protección contra incendio, ¿verdad? Inclusive en estos casos también estamos en función del mantenimiento que se les dé, porque tiene mucho que ver si se hacen
la limpieza periódica, si se hace, bueno, el mantenimiento adecuado y de las condiciones ambientales. Estos dos factores pueden prolongar o acortar la vida útil de los dispositivos. Yo pondría como una media, pues unos 5 años para estos dispositivos en exteriores. Perfecto, pues ahí tienes, Antonio. Tenemos todavía muchas preguntas, pero todas son relacionadas, todas las que no leí, son relacionadas en cuanto a la disponibilidad tanto del video como de la presentación y la información que nos proyectó el ingeniero Aguilar. Les contesto de forma general. Toda esta información estará disponible para su descarga en la página de Syscom, en el apartado de webinars, el día de mañana. Tienen que pasar por unos filtros ahí de revisión de calidad y de ajuste de formato para ser montados en la página, pero mañana ya podrán acceder a la página y descargar esta información, ya estará montado ahí. Si no hay más preguntas, en pantalla tienen los datos de contacto, su servidor, Daniel Romero, y mis compañeros, los ingenieros Alonso Ruiz y Mario Velázquez. Como parte del equipo de detección de incendio en Syscom, estamos a la orden para atender todos sus requerimientos, todos sus proyectos, todas las necesidades que en cuanto a sistemas de detección de incendio puedan tener. Trabajamos siempre de la mano y en tiempo real con el ingeniero Aguilar, además de otros personal de Honeywell que siempre nos está apoyando, ¿no? Entonces, siéntase en la confianza de hacernos llegar todos esos requerimientos y nosotros procuraremos darle solución, y si por alguna razón no pudiéramos o necesitáramos que se involucrara Honeywell, podemos hacerlo sin ningún problema y en tiempo real. ¿Algo que gustes comentar, Alonso, antes de finalizar? No, pues solo agradecer a todos por su asistencia a este webinar. Es información muy relevante y generalmente hay poca información en la web de cómo son los dispositivos o en qué aplicaciones se deben de utilizar. Y bueno, desde Honeywell nos reiteramos a la orden con toda la disponibilidad de apoyarles en la asesoría para sus proyectos, bueno, con todos los dispositivos y los equipos de Honeywell. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Gracias, Alonso, gracias a todos y nos escuchamos en el próximo webinar. Buen día. Hasta luego, bye.